Bueno, muy brevemente, porque en realidad lo más importante es poder escuchar a quienes van a tener la posibilidad de regalarnos el Alejandro Achugarri, el héroe improbable. Solamente darles a todos la bienvenida a la Casa de la Democracia. Ustedes saben que este fue un lugar donde precisamente Alejandro Achugarri fue un protagonista de excelencia, de esos parlamentarios difíciles de olvidar, de los que saben de negociación, de tender puentes, un demócrata en todas las instancias, de una construcción democrática permanente. En este lugar, en esta casa donde cuando uno ingresa siente el peso de nuestra más rica historia, pero también siente ese compromiso que debe tener con el futuro. Y efectivamente, vaya, si fue un protagonista con la carga histórica de un partido histórico, de los momentos que tuvo que enfrentar, donde nosotros coincidimos en este Parlamento. Hay legisladores aquí que fuimos testigos de épocas muy duras, donde todos reconocemos lo que significó el rol de Alejandro Achugarri. Para nosotros es un legislador siempre presente, porque quienes transitamos varios años en esta casa solemos tener referentes de esas figuras que reivindicamos porque representan lo más digno de esta democracia uruguaya. Pero también es de esas figuras que nos convocan a la reflexión permanentemente en el compromiso democrático de esta democracia que debemos cuidar todos los días. Por lo tanto, queremos agradecer, primero, que hayan elegido esta casa. Creo que era la mejor opción para presentar este libro. Después, la oportunidad de poder tener este auditorio, donde hay protagonistas de los más diversos lugares, donde hay figuras pertenecientes de todas las épocas de distintos partidos políticos, porque así concebía la democracia Alejandro Achugarri, de diálogo permanente, firme en sus convicciones, pero sabiendo que en esta casa lo fundamental es que todos queremos lo mejor para nuestro pueblo y por lo tanto el diálogo debe ser la herramienta más preciada. Así que yo les doy las gracias por haber elegido el Poder Legislativo para este lanzamiento. Agradecerle, por supuesto, a quien destinó sus horas a regalarnos este compendio que vamos a leer, a quienes han hecho el prólogo, que seguramente hacen aportes desde distinto lugar de lo que fue esta figura tan completa como lo fue Alejandro Achugarri. Pero gracias por hacer un aporte a las nuevas generaciones de demócratas, a quienes siempre le tenemos que recordar que gracias a políticos como Alejandro Achugarri tenemos la democracia que tenemos y que debemos cuidar. Así que muchas gracias a todos por venir y gracias por estas horas que nos van a regalar, esta hora que nos van a regalar presentando el libro de Alejandro. Buenas noches. En nombre de Editorial Planeta les damos entonces también la bienvenida. Señora Presidenta de la Asamblea General, gracias por recibirnos en el Palacio Legislativo. Señores expresidentes, legisladores, autoridades, prensa, público general y especialmente familiares de Alejandro Achugarri. Es un honor para Editorial Planeta presentar el libro Alejandro Achugarri, el héroe improbable, de Mauricio Sabaj. Cuando el autor se acercó a la editorial con el proyecto, yo le comenté que algunos años atrás lo había llamado a Alejandro y le había pedido que quería que nos escribiera su recorrido por la política. Aquel trasfondo seguramente difícil para él. Y nos contestó que no le interesaba y que dejaría que otros contaran la historia. Y aquí estamos hoy, junto a Mauricio Sabaj, publicando este libro, un periodista muy joven que se animó
a recorrer ese camino. Así que muchas gracias al autor por confiar en nosotros y permitirnos concretar este proyecto juntos. Agradecemos también al historiador Gerardo Caetano, autor de la casa, al economista Eduardo Seinestadt y a Gastón Achugarri, uno de los hijos de Alejandro, que era referencia al personaje y a la obra, y en tu nombre a toda la familia, gracias por confiar en nosotros para llevar adelante la publicación. Así que bienvenidos. Buenas noches. Primero, muchas gracias por venir de lados tan distantes, que estén acá viendo las caras de los representantes y protagonistas de todos los partidos políticos. Es un honor y es el primer homenaje hacia mi padre que estén aquí hoy acompañándonos. Muchas gracias por eso. Bueno, cuando Mauricio me invitó a participar, lo primero que se me ocurrió decir es que mi padre, ya retirado, cada tanto le pedían que elaborara un currículum cuando iba a dar una charla en un seminario o en una conferencia. Mi padre arrancaba siempre detallando el primer cargo, el más importante, que era padre de 3 hijos. Siempre cerraba el currículum igual, ponía ciudadano, después de 2005, cuando se retiró de la política. Todos esos títulos, los 2 títulos los tenía separados del resto, en negrita, como marcando una distante importancia, una mayor importancia a esos cargos que todos los que recorrieron su vida política. Importaba más ser un ciudadano que ser un diputado, senador, un ministro de Estado. Y eso lo quiero remarcar porque en el libro de Mauricio, esos 2 aspectos de su vida están bien resaltados. Uno lee el libro y entiende que mi padre tenía devoción por sus hijos y también tenía devoción por el país, que es el conjunto de todos los ciudadanos. Todo lo demás está subordinado a esas 2 cosas, eso está bien representado y por eso le agradezco a Mauricio, porque para mí es lo más importante que tiene el libro. Bueno, esta es la primera vez que presento un libro. No sabía mucho cómo hacerlo, entonces dije, bueno, hay que hablar del libro también. El libro en su abstracto, el libro como objeto. Me parece, mi familia siempre tuvo una devoción muy especial por los libros. Mi padre se crió en un hogar muy humilde, donde algunos días faltó el plato de comida, pero lo que nunca faltaron fueron los libros. Mi abuelo era un apasionado, tenía una biblioteca enorme y mi padre forjó ahí sus primeras ideas filosóficas, sus primeros textos políticos, fue de la biblioteca de mi abuelo. Entonces para mí es un honor estar aquí porque él nos transmitió a sus hijos esa devoción por los libros. Y el libro es un elemento mágico. Yo no encuentro ningún invento tecnológico del hombre que conecte de la misma forma que conecta un libro al escritor y a su lector, porque ahí se crea un portal mágico. Uno entra en la cabeza del que lee y el que escribe lo hace pensando en los lectores y ahí se crea como una comunión, una intimidad muy importante y creo que eso es muy bueno y creo que Mauricio, además de ser un gran periodista, es un gran escritor. No todos los libros están escritos bien o por lo menos con talento, pero cuando lo están suceden cosas fantásticas, porque los libros pueden hacerte generar emociones. Yo mientras lo leía me di cuenta que iba pasando por distintas emociones y solo los grandes escritores y los grandes libros pueden hacer eso. Por momentos me sentí contento, tiene párrafos que son muy divertidos, me encontré a mí mismo diciendo, pero qué animal, con cosas que hacía mi padre. Aunque creí que no fuese posible, después de terminarlo sentí un orgullo aún mayor por mi padre. También tristeza, nostalgia, tristeza porque me recuerda a mi madre, a mi padre también, que no los tengo presentes hoy. Pero después de ir pasando por las páginas también sucedía algo fantástico. Mi padre se manifestaba en las anécdotas, en los recuerdos, en las entrevistas, en las citas de la gente que fue muy cercana y de la que no fue tan cercana. Y mientras duró mi lectura, lo tenía mi padre enfrente, en recuerdos tan vívidos que podía tocarlo si estiraba el brazo. Entonces, eso es algo que me encanta resaltar, que quiero decirle a Mauricio que muchas gracias por esos momentos. Y por qué no también mencionar lo que no fue tan feliz. En alguna página más por el final, quizás me encontré enojado por una declaración muy menor, pero
pero que después, recordando a mi padre, en una conversación, quizás 2003, 2004, donde yo le reclamaba, donde charlábamos de estas cosas, cuando uno veía que quizás estaba creando otro relato de la crisis, donde se minimizaba su rol, y recordaba las palabras de mi padre, que decía que nada de lo que él había hecho, nada de todo su transcurso de la política ha sido para obtener prestigio o para fomentar su imagen personal. Todo lo que él había sido en pos y en función del país. Muy bien. Discúlpenme. Pero el contrapunto de este libro es que además de eso, tiene una cantidad de anécdotas, tiene una cantidad de momentos, de escenas, donde se lo retrata con exactitud, con precisión. Y ahí está la magia del escritor. Porque Mauricio le dedicó a este libro 4 años. La primera vez que nos reunimos, o fue quizás un tiempo mayor a ese. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro tiene trabajo. No hubo un apuro por terminarlo, no hubo un apuro por salir a venderlo. Hay un trabajo minucioso, uno lee las páginas y ve el trabajo, ve que hay más de 60 entrevistados, hay documentos leídos, leyes leídas. Se nota que Mauricio tuvo que aprender de disciplinas que quizá no dominaba antes, y todo eso en el libro se nota, y quizás ese es otro homenaje a mi padre, que siempre se definió a él mismo como una persona de trabajo. Entonces, que el libro tenga todo ese contenido arriba, en cierta forma también lo homenajea. Y vamos a ver más. En ese vaivén de entrevistas, de tiempo que surgió esto, recuerdo una charla con mi hermana, la menor, que ella es desconfiada como mi padre, es seria, es preocupada. Y entonces me dijo, siento que estamos traicionando a papá con avalar la publicación de este libro. Y yo le dije que tenía razón, y lo pienso. Porque mi padre nunca quiso que se escribiera un libro sobre él. De hecho, bueno, y ahora que lo confirma la editorial, yo sabía los cuentos de que se le había ofrecido contar sus memorias o hablar de la crisis, y siempre lo rechazó. Entonces, en cierta forma, teniéndolos todos aquí presentes, que es un homenaje, creo que estamos, yo por lo menos como hijo me siento un poco en falta. Igual por suerte mi padre me crió con las ideas vallistas, así que estoy convencido que no hay una vida después de esta y no le voy a tener que rendir cuentas, así que lo hago un poco más con libertad de esto. Pero creo que se lo merece. Entonces estaba dispuesto, al igual que mi familia, a compartir y a participar de esto, porque creo que se lo ganó y creo que mi padre pasa a formar parte de la mejor historia de este país, pasa a ser parte de la mejor historia del Partido Colorado, un hijo del primer vallismo de José Valle Ordóñez, con sus valores, con sus convicciones filosóficas. Entonces es importante que esto suceda, que este libro suceda. Y para terminar, yo pienso que estamos atravesando una época bastante compleja, una época donde los enfrentamientos, donde los agravios son los que dominan las escenas políticas, porque hay una convicción de que esa forma de ser política permite reunir rédito más rápidamente. Yo personalmente creo que no es así, quizás porque fui criado por Alejandro Echugarri y lo conocí durante gran parte de mi vida. Y mi padre, desde el primer momento que pisa el Estado hasta el último día que salió de aquí, de esta casa, que fue su casa también, se mantuvo en una forma de hacer política, una forma de hacer política de acercamiento. Mi padre fue un constructor de puentes, un surcidor de los retazos de la tela política. Lo hizo siempre desde la amistad, cosechó amistades que eran tan fuertes que estaban por encima y por delante de las ideologías y los partidos políticos, porque siempre fue un convencido de que la única forma de sacar este país adelante era con el apoyo de todos, porque el país somos todos, porque todos compartimos el mismo destino. Entonces su vida la transcurrió de esa forma,
Y quizás esa forma de hacer política es un poco más complicada de mantener que la otra. Requiere más esfuerzo, requiere más atención, prestar el oído, estar dispuesto a escuchar. Y yo creo que eso fue fundamental para cuando este país atravesó su hora más oscura. Mi padre cosechó los 25 años de política de acercamiento a la que se dedicó toda su vida. Disculpen, me atreví un poco. Y déjame ver. Y va eso. Esta forma de hacer política lo llevó a ocupar los cargos más importantes a los que él podía aspirar, porque él nunca tuvo la ambición de ser presidente de la República, no iba con él. Quizás eso le costó mucho después. Pero llegó a ser el primer senador del partido de gobierno, llegó a ser el ministro de Economía en el momento, en la crisis más importante económica que tuvo este país. Y eso lo logró con una forma honesta y transparente de hacer política, una forma amigable. También lo llevó a ocupar quizás un cargo que este país no tiene, un cargo inexistente, pero que se transformó para él. Él fue como una especie de primer ministro. Eso lo logró por esta forma de hacer política. Esta forma de hacer política también lo llevó a la inmortalidad y por eso estamos aquí. Entonces creo que la importancia de este libro, además de contar una historia familiar, de contar una trayectoria política, de hablar de la vida de un personaje como una biografía, creo que también es un manual de cómo hacer política, cómo hacer la mejor política, y ojalá que eso trascienda, porque el país lo necesita y es muy importante. Así que muchas gracias, Marcelo, Mauricio, perdón. Disculpa, muchas gracias por este libro. Buenas noches. Los Achugarri tienen que estar muy orgullosos. Y los Sabaj también. Dos familias hijas de inmigrantes. Me cuesta arrancar hoy sin referir el primer párrafo que al escribir el prólogo se me imponía. Me cuesta imaginar un dirigente político con un legado que tenga más vigencia en el Uruguay actual. Realmente que me cuesta imaginar uno. Lo echamos muy en falta. Pero yo celebro que esa opinión, bueno, esté en disputa. Y celebro porque eso es un mérito de un buen libro, de una buena biografía, de una biografía cabal, cargada de verdad, de pulsión de verdad, como la de Mauricio Sabaj, que rompe esas unanimidades de bronce a las que estamos tan acostumbrados y que termina limando las aristas, las mejores aristas de una personalidad. La verdad que celebro que el legado luminoso de Alejandro Achugarri no quede preso en las unanimidades de bronce. Y el libro lo refiere muy bien, y lo refiere negro sobre blanco. Aún hoy hay muchos entre nosotros que legítimamente tienen una visión diferente, que concedía demasiado, que era un complicador, que hacía una moña de más, etcétera, etcétera. Lean el libro. La verdad que a veces, siempre, reconstruir una historia
ser fiel a los documentos, devolverle dignidad a los hechos y a las figuras, bueno, genera legítimamente discusión. No hay un discurso de la verdad sobre el pasado. Lo importante es poner arriba de la mesa documentos, testimonios, que son una forma distinta de documentar un periodo. Y lo primero que hay que decir es que Alejandro Achugarri deja un legado que aún hoy está en disputa. ¿Eso qué significa para mí? Y eso surge muy bien del notable libro, de la notable biografía de Alejandro Achugarri que hizo Mauricio. Refiere que esta es una estupenda biografía, una biografía cargada de verdad. Ese legado se construye desde orígenes. Él venía de familia de inmigrantes, pero también venía de una manera muy particular de vivir su juventud en la polarización violenta de los años 60 y también de vivir la resistencia contra la dictadura, que, como a todos quienes la vivimos, fue fundante. Él la vivió desde la militancia política en la lista 15, liderada por Jorge Valle, y la vivió desde un lugar muy especial, la generación del pijama rojo, la academia informal, en donde, como me han relatado tantas veces, Jorge Valle, y acá hay muchos ex estudiantes de la generación del pijama rojo, enseñaba algo muy importante, que nunca debemos perder y que lamentablemente se está perdiendo por una visión equivocada de la política. ¿Qué era lo que enseñaba Jorge Valle? Que la política tenía una dimensión filosófica, que no se podía construir política, ni una buena gestión pública, ni una visión de Estado, ni un proyecto, que no se podía gestionar sin cargar con más o menos lectura, ojalá con más, bien escaso, una dimensión filosófica. Esto que hoy rompe los ojos porque lamentablemente la espiral filosófica orienta al mundo en perspectivas oscuras, en muchos aspectos, hay que reivindicarlo como un escenario de disputa. La política requiere de dimensión filosófica. Y Jorge Valle les enseñaba a Krause. Alejandro Achugarri fue un krausista. Y esto que era una definición radical. Él, cuando Jorge Valle empezó a trabajar en la Fundación Prudencio Vázquez y Vega, tratando de buscar, bueno, los orígenes del vallismo, buscó la dimensión filosófica, incorporando la idea de que tal vez la vocación primera de don Pepe era la filosofía. Su mentor fue Prudencio Vázquez y Vega y heredó nada menos que de Prudencio Vázquez y Vega, muerto demasiado joven, heredó esa visión filosófica de la vida política y nada menos que la dirección de la sección de filosofía del Ateneo de Montevideo. En muchas conferencias en la Fundación Prudencio Vázquez y Vega, algunas recogidas en libros, otras no, y hay que recuperarlas, Alejandro Achugarri expresaba esa dimensión que estaba cargada de definiciones políticas muy grandes. En primer lugar, una defensa moral irrestricta de la libertad. Lo dice muy bien el presidente. Soñaba que la sociedad abierta generara por su propio desarrollo una sociedad justa. Y al bregar por eso, bueno, descubrió, y me parece que es un descubrimiento emblemático del Uruguay, que eso, la afirmación más fuerte de la libertad de manera
moral e inclaudicable, orientaba a un Estado social, no a un Estado anquilosado, no a un Estado que sustituyera la iniciativa privada, pero sí a un Estado con responsabilidad social. El Estado escudo de los débiles, que finalmente tuvo un origen político partidario, pero devino, espero, en un signo emblemático de la identidad nacional. Esa visión estaba muy lejos de un liberalismo frío. Y eso lo llevó muchas veces a ser criticado. Hay una cita fantástica en el libro, entre muchas otras, que marca un poco ese debate que muchas veces generaba Alejandro Achugarri desde su tosudez de vasco, desde su exhaustividad, desde su compromiso de trabajo, desde, la profundización para la búsqueda de los mejores resultados, incluso cuando se trataba de gestionar, sobre todo cuando se trataba de gestionar el Estado, los bienes públicos. Dice Lucio Cáceres, en el primer tramo de la vida política de Alejandro Achugarri, que no fue en esta casa, fue como subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros partíamos de la base de la realidad. Él estaba antes que la realidad. Encontraba soluciones que no estaban en ningún manual. Estaba antes que los axiomas y los postulados. Uno, por lo general, parte de axiomas, de verdades que no necesitan demostración, de un determinado marco que lo limita. Teníamos, decía Lucio Cáceres, un problema, y yo partía del respeto del marco. Él no tenía esa limitación, y eso le daba una libertad creativa extraordinaria. Bueno, esta es una marca de Alejandro Achugarri. Era una persona inteligentísima. Puedo dar testimonio porque lo conocí y lo quise mucho. Pero además creo que sus obras hablan por él. Era una figura extraordinariamente importante. Y es una figura con una aventura personal, cargada de pruebas muy fuertes, demasiado fuertes. El primer aneurisma cerebral, que lo tuvo a la muerte, en el año 89, hay un relato maravilloso en donde con su amor de siempre, Adriana Rubino, tu mamá, su esposa, van en una aventura épica a Canadá para operarlo en una cosa muy complicada, seria, con los movimientos del avión, y diciendo, su esposa y él, acá todos somos colorados y de Peñarol. Me impongo mucha austeridad y no voy a decir en otros tiempos, pero no. Acá todos somos colorados y de Peñarol. Luego, él volvió a lo que para mí fue su lugar. Lo decía muy bien la vicepresidenta. Este era su lugar. La casa de la democracia, la casa de los partidos, es el lugar en donde Alejandro Achugarri dio cátedra. Lo tengo que registrar. No conocí un legislador como él. Y estoy de acuerdo, fue más legislador que representante. Y no es un elemento menor, porque siempre se supone que un parlamentario es legislador. No, es legislador, es fiscalizador y es representante. Bueno, la dimensión prioritaria de Alejandro Achugarri era la de legislador. ¿Y por qué era un legislador ejemplar? Y bien, porque era confiable, era leal, no agraviaba, no era un piquito de oro, no aparecía en los medios de comunicación, no, estaba
tendiendo puentes, articulando las mejores soluciones en lo que es el corazón de los parlamentos, que son las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Y allí podía llegar a construir, bueno, episodios increíbles, como la aprobación en el último día del presupuesto del año 2000, en donde el flaco de los papelitos indicaba, para poder llegar a la votación en tiempo y forma, indicaba quiénes tenían que votar una cosa y quiénes tenían que votar otra en función de los acuerdos y desacuerdos. Y lo seguía hasta la oposición. Eso solamente lo podía lograr alguien que, bueno, que fuera muy respetado por su dimensión de inteligencia superior, pero también que fuera una persona con un sentido de lealtad y de reconocimiento moral absoluto. Alejandro Achugarri lo fue. En un momento muy difícil de su vida, había muerto su esposa, él era muy familiero, era muy padre de sus hijos. En aquel momento criar adolescentes, jóvenes, no era nada sencillo, nunca es sencillo, hoy tampoco. Le costó mucho aceptar el fierro caliente que otros no aceptaron antes, que otros no aceptaron legítimamente, pero que él aceptó contra, bueno, su conveniencia personal. Por supuesto, de alguna manera todo el país estaba, todo el país no, una parte muy importante del sistema político, había otros que no querían para nada, era como la peor hipótesis. Bueno, y él aceptó, y estuvo un año, entre julio del 2002 y agosto del 2003, y es importante a veces caer en la dimensión de lo que fue un año, y sin embargo fue su momento estelar, y fue su momento estelar en un momento dificilísimo, en donde el país, bueno, afirmó el reto moral de no caer en default. Es un reto moral, es un mástil al que todos, vengamos de donde vengamos y vayamos a donde vayamos, tenemos que estar aferrados. Y lo hizo defendiendo la dimensión más importante de la nación en discusión con algunos de adentro y con algunos de afuera. Y hay que recordarlo, porque era un momento de prueba moral. Pero lo hizo con una sensibilidad muy especial, porque aún en un momento devastador como en una corrida, como en una crisis financiera, como en una crisis económica, con todo lo que implicaba, bueno, lo más importante fuera la sensibilidad social frente a los que más sufrían. No debemos olvidarlo. En el Uruguay llegamos a 1 millón de pobres. Llegamos a más del 10% de la población comiendo en merenderos. Y allí un ministro de Economía que muchas veces ejercía acá en el Parlamento, hablando con todos, supo aferrarse a esos mástiles, escudo de los débiles. Teresita González el primer día le reclamaba, por favor, la comida en las escuelas no. Y la afirmación de decir, no va a faltar nada. Y bueno, para hacer eso y para confirmar eso, él debía ser lo que fue, un monje del Estado, monje en el mejor de los sentidos. Como se ha dicho, no era religioso, después tengo una observación respecto a eso. Pero él tenía una austeridad absolutamente moral y de alguna manera central en el manejo de los fondos públicos. Otro norte que es fundamental, su camioneta, las multas que le ponían, su rechazo a la vigilancia. Bueno, los accidentes que se evitaron.
y que están narrados muy bien en el libro, cuando volvía a su casa en Lagomar. Todo eso le daba una dimensión fuerte. Yo sé, y en el libro se narra, que para algunos, para muchos en el Uruguay, eso es una estupidez. Que un jerarca del Estado genere esas señales. Para mí eso, esa dimensión moral, es lo que hace a Alejandro Achugarri un gigante, un héroe improbable, un héroe de la República. Cuando estaba pensando en relanzar el gobierno, de pronto, y ahí hay que hurgar, de pronto renunció al Ministerio de Economía. Y en ese momento, bueno, muchos le reclamaban la candidatura presidencial por la lista 15. Y él se había comprometido moralmente a que no utilizaría, como todos creían, o como muchos creían, que no utilizaría el éxito en la salida y su identificación con ese éxito para ser presidente. Y que eso lo fundaba en una condición moral. Muchos no le creyeron. Decía absolutamente la verdad. Lo que pasa es que para algunos era increíble y para algunos todavía sigue siendo increíble que alguien, por convicciones morales y filosóficas, no quiera ser presidente. Volvió al Parlamento, era su vocación. Y aquí me impongo la sobriedad más absoluta. Lo único que les pido encarecidamente, lean el libro, lean el libro. Leyendo el libro advertirán que Alejandro Achugarri no se fue de la política. Y con mucha sobriedad, con enorme respeto incluso a la forma en que Alejandro Achugarri aceptó una situación como la que vivió, lo único que les pido encarecidamente, que lean el libro y que lean con especial detenimiento ese momento, lo que se relata de ese momento. Volvió a su perfil bajo, sin recriminaciones, no peleó el relato de su protagonismo en la crisis, que todavía hoy algunos quieren negar. Y no aceptó ninguno de los muchísimos ofrecimientos que desde muchísimos lugares se le hicieron para que volviera a la política. Y como en una tragedia, y esto es lo que a uno lo carga de tristeza, él siempre tenía la idea de la inminencia de su muerte, que iba a morir joven. Murió muy joven, murió a los 64 años en lo que es una situación de una gran injusticia para lo que había sido su aventura luminosa de vida, y una gran injusticia para un país que tanto lo necesitaba todavía. Sin embargo, yo creo que su legado hoy es más oportuno tal vez que nunca, porque a él le hubiera costado enormemente ver y aceptar esto que vemos muchas veces cotidianamente, de la política de la mentira, del agravio, de la negación del otro, de la ruptura de puentes, de la grieta, de la polarización. Estamos lejos, pero ojo, también hay simientes. No es un hecho meramente circunstancial el que hoy en este Palacio Legislativo, para bien del país, celebro esa convocatoria y celebro la participación de todos los partidos, haya habido
una convocatoria para establecer la convivencia. Ese es nuestro principal patrimonio. Ese es nuestro principal patrimonio. Si perdemos eso, lo perdemos todo. Y eso, Alejandro Achugarri, el símbolo de Alejandro Achugarri, va en esa dirección. Va en la afirmación de una manera de concebir la política, en la afirmación de una manera de concebir la democracia, en un compromiso moral. Y para terminar, yo siempre digo que el Uruguay es el país más laico del mundo, gracias a Dios. Lo digo, porque lo creo. Y ahí en el libro se narra que una de sus hijas en determinado momento le pregunta, ¿pero qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, el misterio, esa tensión que nos habita a todos, a todos, que nos habita. Y él era frontal. No pasa nada, no hay nada. No hay nada. Hay un poema de juventud de Don Pepe que no era ateo, que era espiritualista y que era deísta, panteísta, con momentos pananteístas, que a mí siempre me ha parecido de una fuerza moral impresionante, impresionante. El fragmento dice, haz el bien sin temor, sin esperanza, cumple tu destino. Cuando uno recorre la vida de Alejandro Achugarri, que creía que ahí, que no tenía esperanza en el sentido de que hacía lo que hacía por convicciones morales, no por contrapartida alguna, uno, desde una dimensión de justicia, quisiera creer. Quisiera creer. Pero fiel a la laicidad, que es un sentido profundo de nuestra convivencia democrática, y alejados de la disputa, convengamos en que en cualquier hipótesis, Alejandro Achugarri es un héroe uruguayo, es una historia uruguaya si las hay, es un héroe de la República, es un héroe sin querer haberlo sido nunca, y es un héroe que no está en nuestro pasado, sino que sobre todo es la experiencia vital de alguien que nos seguirá guiando, esperemos, hacia el futuro. Muchas gracias. Es difícil, después de la presentación emotiva de Gastón y las brillantes palabras de Gerardo, ser el tercer orador. Pero para mí es un honor estar acá sentado y siento que represento a varios amigos que recorrimos juntos distintos momentos de la vida. ¿Por qué esta concurrencia tan variopinta? ¿Por qué tenemos gente sentada acá en un agradecimiento de todos los partidos políticos, del Frente Sindical, del Frente Laboral, de cámaras empresariales? ¿Qué es lo que hizo que Alejandro Achugarri sea una persona querida, respetada y valorado por todos? Y lo describe muy bien el presidente Sanguinetti en su prólogo cuando hablaba de su modo de actuar particular, la manera de ser él, en toda su actuación pública.
que muchas veces él rompió el molde en su manera de actuar. Él era una persona muy bondadosa con todos y muy divertido, una faceta que de Alejandro se conoce poca, pero Alejandro tenía un humor muy especial que nos hacía pasar las largas horas que convivimos juntos, con una inteligencia impresionante, pero no una inteligencia teórica, sino una inteligencia pragmática, buscando soluciones que algunos pueden entender que hacía alguna moña de más, pero lo que no se entendió, el que lo critica, es que siempre buscaba la solución buscando ser componedor, un gran articulador y un gran negociador. Él era un liberal que encontraba en el Estado vallista del viejo Valle Ordóñez el modo de realizarse. Y tenía siempre un norte que era la justicia social y que el Estado debía ser el escudo de los más débiles. Alejandro fue un gran demócrata y en sus distintas áreas que se desarrollan en el magnífico libro, muestra que él fue no solamente un pensador, sino un hacedor de futuro. Hay una anécdota que cuenta en el libro Luis Alberto Heber, en el año 90, cuando se vota la ley de presupuesto, donde Alejandro estaba obsesionado que no podía ser que los chinos enseñaban inglés y nosotros en Uruguay no. Y la obsesión de Alejandro era ¿por qué los chicos de clase media para arriba podían y tenían inglés y computación, informática, y por qué los chicos de las clases más bajas no lo tenían? Que era una responsabilidad de todos. Y desde aquel momento y con ese talante, él siempre defendió la igualdad de oportunidades. El libro de Mauricio recorre la parte de biografía personal y política. ¿Hay unanimidades sobre los distintos testimonios de los que hablamos? Yo podría decir que casi. Hay unanimidad del sector de la clase política sin importar de qué partido son. Y eso habla de un reconocimiento hacia Alejandro. Palabras muy buenas de distintas áreas, también del sector sindical, que es un reconocimiento de todos. Hay algunas críticas desarrolladas de su actuación en el Ministerio de Economía, donde se respetan y, como decía Alejandro, es válida toda interpretación distinta. Pero lo que no se entendía es que Alejandro buscaba la solución política al tema y técnica, pero con responsabilidad social. Y lo más importante es que lo esencial es invisible a los ojos. Y eso fue lo que hizo, como decía Gerardo, mantener una democracia en pie en momentos realmente muy difíciles para el país. Y el reconocimiento de la gente de a pie, como le decía Alejandro. Ese reconocimiento popular y esa figura, como algunos le llamaban, parecida a Cristo, se inspiró, y lo narra muy bien el libro, en lo que Jorge Valle nos formó en el primer gobierno democrático de lo que fue la generación del pijama rojo. Colorado del pijama. Corría ya el año 86, 87 y nos juntó una serie de jóvenes de 20 y pocos años. Alejandro tenía algún año más que la mayoría de nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseñó la Fundación Prudencio Vázquez y Vega? Las ideas filosóficas del clausismo, como bien decía Gerardo, y de Arens, que inspiró al viejo Valle Ordóñez. Los valores éticos y morales que Alejandro no solamente los tenía más que claro, y sin temor a equivocarme, de esa generación y de esos alumnos que Valle tenía en la Fundación, era el más destacado y fue el más destacado y el más inteligente. Buscando siempre un equilibrio
en principio del republicanismo, pero con exigencias morales y prácticas ante las injusticias sociales que había en la sociedad. Y eso lo llevó en el recorrido de toda su vida, en sus distintas áreas. ¿Qué es lo que formó esta fabulosa idea que tuvo Jorge Valle de llevarnos a estudiar filosofía? Cuando teníamos 20 y poco de años nos decíamos, pero ¿para qué filosofía? Una rebeldía natural. Y formaba una concepción cívica, formó lo que es una convivencia democrática, nos formó lo que era el compromiso de servidor público. Por ejemplo, en su primera etapa de Alejandro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como subsecretario, no solamente era muy austero con los dineros de la sociedad, sino que trataba de invertir con inteligencia y siempre buscando la arista de los más necesitados. Es por eso que en la presidencia del doctor Sanguinetti se hizo una inversión muy importante en lo que era la parte de infraestructura de las escuelas y liceos públicos, que se habían dejado de lado en la dictadura y era una necesidad para los chicos que iban a las escuelas públicas. Y Alejandro, en la separación de tareas con el ministro Jorge Sanguinetti, él tomó ahí esa bandera. Tenía una capacidad de trabajo impresionante, pero una persona que tendía puentes, articulador y negociador como pocas personas conocí. Él siempre buscaba la mejor solución. Por ejemplo, en la etapa del ministerio, lo que hoy es la terminal de Tres Cruces, habían asentamientos de gentes indigentes. Un día, altísimas horas, el Ministerio de Transportes nos junta a un grupo de colaboradores y nos dicen, mañana, apenas sale el sol, que era 6 menos cuarto de la mañana, quiero que vayan con los escribanos y le abren actas de la gente que está viviendo ahí en esos asentamientos donde hoy está Tres Cruces. La pregunta que le dijimos, pero Alejandro, ¿para qué querés labrar un acta de las familias que están viviendo ahí? Porque esa gente es obligación nuestra buscar una solución. Y ese lugar céntrico para el Estado es necesario que haya una terminal de ómnibus para la gente que se traslada del interior a Montevideo y que sea algo agradable. También en la reforma del puerto de Montevideo conformó un grupo muy importante en el cual la manera de dialogar de Alejandro se creó una comisión tripartita donde estaban los sindicatos, el puerto y el Ministerio de Transporte. ¿Y qué es lo que se buscaba ahí? Era la modernización para poder exportar de manera más segura y más barata el trabajo de los uruguayos y que se pueda importar. Esa reforma se planificó en un plan maestro que los tiempos políticos no permitieron llevarlo a ejecutar del todo. Entonces, un día cuando viene del acuerdo con el presidente Sanguinetti, nos junta el grupo que estuvimos trabajando y nos dice, muchachos, lamentablemente no dan los tiempos políticos para hacerlo. No obstante, nuestra obligación como uruguayos, dejar en plan maestro armado que si el gobierno que venga lo quiere hacer, lo va a tener. Y él confeccionó una palabrita que a él le gustaba y era una manera de trabajar, la hoja de ruta, de cómo había que modernizar el puerto. En marzo de 1990 nos vinimos para acá. ¿Por qué? Porque él quería esperar a que esté el nuevo equipo en el Ministerio de Transporte para mantener una continuidad. Y en el Parlamento ahí forjó realmente su gran vocación política. Fue un legislador sin lugar a duda. Y yo siempre recuerdo, el despacho de Alejandro estaba en la segunda barra, un despacho muy chiquitito que compartíamos con él Jauregui Berri, la contadora María Eugenia Plotier, la escribana Elena Zambuja y yo. Era un despacho que en aquella época se fumaba y era brutal lo que fumaba Alejandro. Y en ese despacho estábamos al lado de la segunda barra.
y a veces se escuchaba por los parlantes que se producía un silencio muy grande. Era cuando hablaban dos personas que sus pares querían escuchar, que recién arrancaban en política. Uno fue Alejandro Achugarri y el otro era el Pepe Mujica. Dos maneras muy distintas de pensar, pero respetados y escuchados por todos. Alejandro en esa legislatura fue un redactor muy puntilloso. Cada coma, cada palabra, hacía correcciones y mejoras en cada uno de los proyectos, pero no solamente los que él votaba a favor. Lo increíble de la personalidad de Alejandro, que los que él no estaba de acuerdo, pero que entendía que sabía que igual iban a salir, él trabajaba con lo que no estaba de acuerdo para mejorarlo, aunque sabía que iba a salir. Esa era la personalidad de Alejandro. Y obviamente, aunque él los corregía y lo escuchaban, él no los votaba. Eso fue ahí como empezó a trabajar como un gran articulador. Él fue un negociador para buscar consensos y también para los disensos. Yo recuerdo una anécdota que cuando empecé a preparar esto, en el presupuesto del Partido Nacional de Luis Alberto Herrera, en el 90, la ley de presupuesto, había negociaciones continuas para un lado o para el otro. Y en el principio del tratamiento de la ley de presupuesto nos vino a ver el doctor Hornblas, porque él quería llevar a cabo el SENAQUE. El SENAQUE es el Centro Nacional de Quemados. Y el SENAQUE, que se venía trabajando durante mucho tiempo, no se podía poner en funcionamiento porque faltaban recursos, faltaban presupuestos instrumentales. Y ya se había capacitado a las enfermeras en el tema de los quemados, a los médicos, pero no entraba a funcionar. Como toda ley de presupuesto, se definen los grandes temas en los últimos minutos. Y me acuerdo que el flaco sube corriendo y me dice: ¿cómo se llamaba aquel doctor que nos vino a pedir para que empiece a funcionar eso de los quemados? Digo, flaco, es el SENAQUE y el doctor es Hornblas. ¿Por qué? Me dice, porque lo vamos a sacar. Me mira y se va corriendo. Y vuelve a las comisiones, que fue lo único que él pidió, porque él entendía que más allá de un presupuesto que no era de su partido y que él trabajó para mejorarlo, que él entendía que el país necesitaba tener un centro nacional de quemados para atender a todo el mundo. Otra personalidad de Alejandro, cuando se debate el tema de ingresar o no al Mercosur, Alejandro no estaba de acuerdo. Y así lo fundamentó. Pero por disciplina, yo le pregunté a Alejandro, si no estás de acuerdo en esas discusiones que teníamos, ¿por qué lo vas a votar? Vota en contra y marca tu presencia. No, flaquito, me decía, lo vamos a hacer, lo vamos a votar por disciplina partidaria. Y el fundamento de Alejandro, porque él no estaba de acuerdo en el Mercosur a pesar de votarlo por disciplina, es algo que también se mantiene vigente hoy en día. Él decía que es por la conducta de los socios que va a tener Uruguay en la historia, el tamaño que ellos tienen y la falta de confidencialidad y cómo nos van a mirar, a pesar de él ser un amante de la integración de los países. Vino la campaña después de 1900, después siguió siendo legislador, y viene la campaña donde Valle llega a la presidencia. Era una campaña muy difícil, donde Alejandro trabajó incansablemente recorriendo barrio por barrio, y de repente veo acá amigos que están acompañándonos. Nos íbamos en su camioneta, siempre manejando él, llegábamos a 300, 400, 500 kilómetros de otro departamento, bajaba, se saludaba con todos de manera tímida como era Alejandro, terminábamos y después nos volvíamos, y de repente eran otros 400, 500 kilómetros, y nosotros le decíamos, pará flaco, tenemos hambre, queremos comer. Alejandro era un ser que no tenía necesidades en ese sentido.
Entonces, muchachos, le pido disculpas, entonces parábamos y comíamos. Y de repente al otro día, un día estábamos en Paysandú, otro día volvíamos a Montevideo, nos íbamos a Rivera y después nos íbamos a Cerro Largo. Ese era Alejandro. ¿Por qué? Porque había que acompañar a los que estaban peleando para ser legisladores del partido, pero que había que ayudarlos para que lleguen. En esa campaña fue la primera vez que se fue a la segunda vuelta al balotaje y se conformó un grupo de estrategia de comunicación que también lo componía Luis Hierro López y otras personas más. Y la gran preocupación de Alejandro en esa estrategia de comunicación era cómo llegarle a la gente, cómo los convencemos, pero también todo lo que digamos tenemos que cumplirlo. O sea, su preocupación no era solamente decirle a la gente cosas que le gustaran, sino que después habría que cumplir, que era parte de su responsabilidad política. Jorge Valle gana y en los meses que a mi criterio son demasiado largos entre que se termina la elección hasta que asuma un nuevo gobierno, se generó un comando en el Hotel Victoria Plaza, lo que es hoy el Radisson, donde se fue preparando cómo iba a ser el gobierno. Y ahí había dos grupos. Argentina y Brasil ya habían tenido su crisis económica, la estaban sufriendo, y se veía venir que acá nos iba a pasar algo por el estilo. Y había dos grandes grupos, o mejor dicho, había un gran grupo que era mucho más gradualista. Gradualista en cómo pasar esa crisis, cómo poder surfearla. Y había otro pequeño grupo que lo encabezaba Alejandro diciéndole, no Jorge, si nosotros somos gradualistas, tarde o temprano la crisis va a venir y la gente va a sufrir más. Alejandro no logró convencer al presidente Valle y se fue por el camino del gradualismo. Y vino la crisis que lamentablemente, con todas las desgracias que habíamos tenido previo como país, desde la aftosa a distintos problemas, pero llegó también el problema económico. Y ahí Alejandro era una persona que nunca reprochaba y siempre era muy paciente con la opinión distinta de otro, tratando de convencerlo, pero si no lo convencía, siempre respetando a otro. En el gobierno de Lacalle, omití decir, lo contó Gerardo la anécdota, pero uno que la vivió fue fantástica. Faltaban pocas horas para que se terminaba la votación de la ley de presupuesto. Y, perdón, no fue en el gobierno de Lacalle, fue en el gobierno de Valle. Él estaba acá como primer legislador. Y no había consensos, faltaban muchísimas cosas. ¿Qué hizo Alejandro? Volvió a su vieja manera de trabajar, la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta incluía como 300 artículos, que no estaban muchos de ellos ni redactados ni consensuados, pero estaba el concepto, la esencia de lo que había que votar. Y todos los partidos políticos confiaron en la palabra de Alejandro y en la manera de actuar de Alejandro. Se votaron esos artículos en la última media hora, como pasa en toda ley de presupuestos, para no tener que correr el reloj. Y se votaba por bloque. Y muchas veces los legisladores no sabían que había que votar, quién sí y quién no. Y Alejandro de repente miraba a la bancada del Partido Nacional y decía, no muchachos, ustedes bajen la mano, esta no la tienen que votar. Y lo mismo con el Frente, muchachos, esta es lo que ustedes pidieron y esto lo votan y esto no se vota. Y fue la confianza en la persona y en la honestidad, en la manera de trabajar, que eso es parte de la riqueza de este país, que va más allá de Alejandro Echugarri. La confianza cuando uno sabe que podemos discrepar, podemos tener diferencias, pero si queremos construir un país de manera seria, con mejoramiento realmente para todos, el país de la igualdad de oportunidades, tenemos que confiar en el consenso y en el disenso. La confianza fue fundamental. La época del ministerio.
como breve anécdota, Alberto Bención tenía falta de credibilidad siendo ministro de Economía. El Partido Nacional, como socio de la coalición, entendió que su tiempo había pasado, pero fundamentalmente los actores económicos, sociales y la gente sentía de que el país podría estallar. Uno prendía la televisión y veía los saqueos en Argentina y los problemas que había. Y en ese contexto, Bención renuncia y Jorge Valle, conjuntamente con Raúl Lago, con Neco Costa y otro grupo de amigos, intentándolo convencer a Alejandro. Y Alejandro, que no. Yo recuerdo que esa mañana, la noche anterior, terminamos en su oficina discutiendo que él tenía que aceptar y él diciendo que no, y así nos fuimos. Al otro día de mañana, 8 menos cuarto, llego a su oficina personal y él hacía tiempo que estaba y le digo: Alejandro, ¿reflexionaste? Sí, estoy convencido que yo no puedo ser el ministro de Economía. ¿Y por qué, Alejandro? ¿Por qué vos estás convencido que no? Porque no sé inglés, hay que negociar con los organismos internacionales, porque no soy economista, no soy un técnico. Dígame, Alejandro, inglés, hay traductores, la embajada te va a acompañar. Economista, este problema no es de economía, este problema es político. O sea, acá se sale con política con mayúscula. Y Alejandro, que no. Digo, bueno, yo te pregunto, si tú fueras Jorge Valle, ¿qué harías? ¿A quién pondrías a negociar cuando no tenés un peso de reserva? ¿Cómo sacás a este país? En base a confianza. Vos no le podés decir que no al presidente. Sí, flaquito, todo muy lindo, pero yo no voy a agarrar. Finalmente, la historia todos la conocemos y se lo convenció. Y pasamos de forma fáctica de un régimen presidencialista a un régimen de primer ministro. Alejandro no solamente fue ministro de Economía, sino que él colaboraba con sus distintos colegas y con todas las empresas públicas. Y ese ministerio que Alejandro llegaba a 7 de la mañana y se iba a las 2, no dormía, él se preocupaba por todas las cosas, en el medio para hacer consensos. Consensos con todos. Él se reunía con todos los actores políticos de todos los partidos, pero no todos juntos. Como sabía que había problemas dentro de las bancadas del Partido Nacional y del Frente, los separaba y con una inteligencia que los que no tenían buena relación era uno de mañana temprano, otro al mediodía y otro última hora. Y así fue llevándolo para surcir con cada uno de los sectores de cada partido. Lo mismo Alejandro lo hizo con los actores sociales. Había reuniones todos los días con el PIT-CNT y en especial con AEBU. Y hay un reconocimiento a lo que fue, lo voy a poner en la figura de Lalo Fernández y de Juanjo Ramos, donde Alejandro articulaba, y aunque no nos poníamos de acuerdo en cosas, pero él negociaba hasta los disensos, hasta lo que se iba a salir a decir a la opinión pública. Y eso nuevamente en base a la confianza a la persona. También con las cámaras empresariales. El ministerio había quitado, por ejemplo, lo que era el apoyo de los exportadores en la devolución de los reintegros a la exportación. Y Alejandro un momento me dice, terminamos una reunión explicando los problemas que había con los exportadores, con los industriales, con el comercio, me dice, flaquito, anota ahí que tenemos que ver qué hacemos con el tema de la devolución a los exportadores de impuestos. Y lo miro y le digo, Alejandro, ¿por qué querés ahora, con todos los problemas que tenemos, pensar en eso? Porque estamos exportando el trabajo de los uruguayos. El problema que tenemos es el trabajo, cómo generamos trabajo. O sea, siempre Alejandro eso lo tuvo muy presente en su manera de actuar. La lealtad institucional y el civismo que se demostró por parte de los actores políticos, de los actores sociales, fue muy importante y es lo que hizo que el país salga de la crisis. Cuando en ese momento el Fondo Monetario con los chilenos, con los ANINAT, querían que Uruguay declare el default.
Y eso tanto el presidente Valle como Alejandro Echugüarri estaban convencidos que no lo iban a hacer. Valle decía que hay dos maneras de irse de una presidencia, o con las piernas para adelante o caminando, pero nunca me iré en helicóptero. Y esa convicción que tenían los hizo ser muy duros con los organismos internacionales y con los acreedores internacionales. Y esa dureza, el mejor homenaje es algo que Carlos Steneri cuenta en el libro, que la gente del Fondo Monetario le dijo que no le gustaba el ministro de Economía. Y yo cuando lo leí, lo primero que dije, qué buen homenaje que le hizo este tipo al ministro de Economía. Si Alejandro hubiera cedido, la historia hubiera sido otra. Y esa fortaleza, esa manera de ser y con una visión grande, es lo que habla de Alejandro. Esa actitud fuerte evitó el default. Y reitero, la convicción del presidente Valle y de Alejandro como ministro fue fundamental. Y fundamental para buscar los acuerdos parlamentarios en las leyes que se votaban en esta casa los fines de semana, buscando las unanimidades, y él se reunía con todos. Y eso es lo que, de alguna manera, el libro habla del parlamentarismo informal, realmente, que muchas veces sesionaba en el Ministerio de Economía, y si no Alejandro se venía para acá, obviamente en la Fiat roja, sin nadie y mano a mano. Entonces, bueno, ¿con quién fue duro Alejandro? Con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con los banqueros que estafaron a este país. Ahí Alejandro tuvo una actitud de brazo de hierro. Y eso fue lo que nos saca a todos, nos saca a nosotros como sociedad. Pero Alejandro también lo hacía siempre con una magia que tenía, con una sonrisa, con una mirada, donde él escuchaba a todos y hacía lo imposible para ayudarlos. Y si tenía que decir que no, les decía que no sin problema, pero los escuchaba, prestaba atención y trataba de buscar una solución en esa manera de tratar de armonizar. El tema también de Jorge en ese momento, del presidente Valle, con Bush, ese préstamo puente, el rol de Alejandro hizo que los organismos internacionales no lo querían. Y bueno, qué suerte. Y por eso el reconocimiento de la gente, el reconocimiento que Alejandro sacó a este país de la crisis. Pero Alejandro, simultáneamente, mientras estaba negociando con todos, él tenía una gran sensibilidad social. Ejemplo, Teresita González, que hoy la nombraba Gerardo. Recuerdo que vino a hablarle que necesitaba formalizarse en la escuela pública los auxiliares de servicio, que era necesario para darle a los chicos la comida y el funcionamiento, generar 1.200 puestos de trabajo y que esté la comida. No había un peso en caja, se rascaba las moneditas. Y en ese contexto Alejandro fue una reunión que le hizo muy rápido y le dijo, por supuesto que te vamos a apoyar. Quédate tranquilo, nunca va a faltar mientras yo esté un plato de comida para los niños. Y se nombraron los 1.200 auxiliares de servicio. Los maestros estaban pasándola muy mal. Y ahí empezó a universalizarse lo que hoy en día conocemos como el FONASA. Alejandro, en ese contexto de una economía deteriorada, fue con el presidente y llegaron a un acuerdo de darle la cuota mutual para todos los maestros. En ese contexto donde los depósitos quedaron congelados en los bancos, mucha gente se presentaba y le decía a Echugüarri, o nos hacía llegar, que tenía que ir a operarse al exterior, que tenía un problema de salud muy grande. Alejandro le pide a un grupo de médicos encabezado por el doctor Homero Bañulo que se analice caso por caso. Y en los casos en el cual, del punto de vista médico, había que atenderlo en el exterior o hacer determinada intervención que no cubría el sistema, Alejandro hizo lo imposible para solucionar el tema de juntar los fondos para la gente. En ese aspecto social, estaba muy preocupado por el tema que
un día me agarra y me dice, ¿es cierto que el aceite se fue a tanto y que la comida vale tanto? Y yo le digo, flaco, nos vamos de acá a 2 de la mañana. Vos venís a las 7, yo llego a las 8, no tengo ni idea. Y le digo, pero dejá que te averiguo muy rápido. Y él entró a una reunión con algunos bancos. ¿Y yo qué hice? Llamé a mi mamá. Mi mamá la tenía clara. ¿Cuánto valía en un supermercado la harina? ¿Cuánto valía Manzanares? ¿Cuánto valía en todo? ¿Cuánto de la harina? Y cuando me hice los precios no podía creer. Alejandro termina la reunión y era muy ansioso, me dice, ¿y cómo es el tema de los precios? Le digo, mirá, el mejor estudio de mercado me lo hace mi mamá, tenés el precio, acá tenés, de esta cadena de supermercados, de Manzanares, papá. Me dice, flaquito, esto hay que arreglarlo. No puede ser. Y ahí, ¿qué hizo Alejandro? Nuevamente articuló. Llamó a cada uno de los sectores, de la industria, del comercio, de la cadena de distribución, a los actores del supermercadismo, a las industrias, y le dijo conceptualmente, por ejemplo, con la carne, a nosotros no nos interesa el precio del lomo, pero sí la canasta de primera necesidad. Le pedimos que pongan énfasis en reducir el precio en la carne en los cortes populares. Lo mismo con los aceiteros. No nos preocupa el precio del aceite de oliva, pero le pedimos que trabajen en aceite de soja o en el aceite que la gente pueda consumir. Lo mismo con las harinas. Y así fue llevándolo. Y armaba reuniones con cada uno de los sectores y cada uno de los sectores manifestándoles sus problemas, pero todos acompañaron. Eso marca lo que fue la gente. Otro tema que Alejandro sufría muchísimo era con la gente que emigraba, y especialmente con los jóvenes. Los informativos mostraban las familias que se partían y se iban, y eso Alejandro siempre lo tuvo mal. Entonces, ¿cómo generar oportunidades de trabajo y condiciones para que haya trabajo digno en el país? Y eso fue uno de los leitmotiv que él tuvo dentro del ministerio. Finalmente, él, para lograr los consensos políticos, se comprometió con todos los partidos que él no iba a capitalizar su actuación en el ministerio para tirarse a ser candidato a presidente. Y Alejandro era un tipo de palabra, y él respetó su palabra. Entonces, cuando algunos no entendían por qué Alejandro no era el candidato del partido en Colorado, siendo natural por el cariño que le tenía a la gente, para Echugarri siempre valió la palabra y el compromiso que había asumido con sus pares. Algunos no lo entendieron. Alejandro, si bien se aleja de la política por un tercer puesto después de una actuación brutal, era lógico que el presidente Valle vaya en primer lugar, pero no mandarlo al tercer puesto, sabiendo que no iba a llegar. Entonces, Alejandro, en sus palabras, él recorrió la carrera de los honores. ¿Y qué era la carrera de los honores? Citando a los romanos, llegar al máximo lugar que él quería estar y ayudar al país. Pero él se fue, en sus palabras, sin reproche ni quejas. Nunca reprochó nada. Él siguió colaborando. Cuando los grupos de jóvenes lo llamaban para invitarlo a dar una charla, él iba, no importaba en qué parte del país. Cuando los distintos partidos políticos lo llamaban, él estaba para darle su opinión, sus sugerencias, sus palabras. Y no solamente con la gente del Partido Colorado, sino especialmente con el gobierno, que en aquel momento pasó por primera vez a ser del Frente Amplio. Y Alejandro, con su estupenda relación que tenía con el ministro de Economía, Danilo Astori, pero también con los legisladores, hubo innumerables reuniones donde lo escuchaban y hablaban. Se ponían de acuerdo, no importa, pero Alejandro siempre lo pensó. Porque como él siempre parafraseaba lo que nos enseñó Jorge Valle: primero el país, segundo el partido y tercero las personas. Por eso él siempre miraba el objetivo del país. En ese mirar el país, Alberto Curiel dice una frase en el libro que está muy buena y lo pinta muy bien Alejandro. Muchos actores del sistema político miran su partido, cómo le va a ir. Alejandro Echugarri en todo momento siempre miró el país
Y esa es una descripción realmente de cómo era Alejandro. ¿Cuál es el legado que nos deja? Más allá de la manera de ser de Alejandro, la parte moral, la parte ética, de cómo actuar en la vida y en la política especialmente. La lealtad con los propios y especialmente con los que no eran de su partido. Por eso lo hizo a no ser candidato. Fue un ejemplo de servidor público sin lugar a duda en su larga carrera. Aquellos principios que aprendimos con Jorge Valle en la Prudencio Vázquez y Vega de proteger a los más débiles y ser el escudo de los más débiles y buscar las mejores soluciones sociales siempre marcó el norte de la actuación de Alejandro. ¿Cómo construir mejores ciudadanos? ¿Cómo mejoramos la educación, la seguridad social y la igualdad de oportunidades? Esos eran temas que Alejandro siempre lo tenía en desvelo y siempre estaba meditando sobre el tema. ¿Para qué? Para llegar a una sociedad más libre, más justa y más solidaria. Siempre respetando a los que piensan distinto y construyendo acuerdos hasta en los disensos. Finalmente, un agradecimiento especial a Mauricio Sabac por esta tarea que llevó mucho tiempo de trabajo y que recoge distintas opiniones de actores que opinan muy bien de Alejandro, la gran mayoría, y algunos que disienten. Pero en palabras de Alejandro, hay que respetar todo y acompañar también a los que disienten. Ojalá que el legado de Alejandro, recomiendo encarecidamente que lean el libro, ayude al país. Muchas gracias. Buenas tardes. Para empezar, quisiera agradecer a todos los presentes y a quienes hicieron que este libro fuera posible. Desde los entrevistados, amigos, colegas que me aconsejaron y aquellos que apoyaron estando ahí, respetando mis tiempos y mis ausencias. Este libro, como muchos, nace por curiosidad. En un país donde por momentos parece estar formándose una grieta entre aquellos que piensan de una forma y otros que piensan de otra, tenía curiosidad de entender cómo un hombre que fue ministro de Economía durante la peor crisis económica de la historia fue la excepción que logró trascender las fronteras de los partidos. Y como la mejor forma de contarse uno mismo un hecho es darle forma y describirlo para otros, es que decidí escribir este libro. Lo que encontré fue una historia de vida maravillosa de una persona con extraordinaria capacidad de trabajo, bondad y valores republicanos. Sin embargo, también me sorprendió encontrar un enorme vacío sobre cuál había sido su rol durante la crisis. Había escuchado muchas veces a personas decir que Achugarri nos salvó, que había sido el salvador de la crisis, pero en ese primer acercamiento no logré saber cómo lo hizo, qué había hecho para salvar el país y lograr la excepcional condición de ser considerado un héroe en vida. Luego, durante la investigación, fui encontrando las claves de su legado. Alejandro Achugarri era el parlamentario que corregía incluso las leyes que no iba a votar o que dejaba que otros legisladores presentaran proyectos en los que él había trabajado más que nadie, porque lo importante era que estos se aprobaran. Fue el joven que durante la dictadura corría riesgos ayudando en secreto a familiares de presos políticos que pasaban penurias económicas. El que trabajó clandestinamente para apoyar el no. Fue un experto en derecho civil que no hizo carrera de abogado porque no le quería cobrar a los clientes. Fue el único en aceptar el Ministerio de Economía en las horas más oscuras, tan solo después de la muerte de su esposa. Y durante la crisis fue la piedra angular que generó los espacios políticos para aplicar las soluciones técnicas. El que logró que el país pasara los momentos más duros con paz social. Pero no solo eso. El flaco Achugarri fue el ministro que durante la dictadura pasó noches enteras en el Ministerio de Economía trabajando. El que por su bondad evitaba los ataques de opositores al gobierno
porque no querían atacarlo a él. Fue el que creó planes de trabajo, el que ideó el nuevo banco comercial, el que durante la crisis extendió las asignaciones familiares y aumentó la alimentación a los niños de las escuelas públicas, el que con su aura de incorruptibilidad generó esperanza en los momentos más duros. Espero que este libro sirva para dejar testimonio del legado político de Achugarri, de la importancia de tender puentes. En este tiempo, en el que en Uruguay parece estarse generando una grieta social y donde al otro lado del río vemos cuáles pueden ser las consecuencias de ella, creo que este libro es especialmente relevante. Sin embargo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, debo decir que mientras escribí el libro no recibí ningún tipo de presión. Nadie me preguntó a quién votaba ni si tenía algún tipo de afiliación política. Y hoy veo aquí amigos y representantes de todos los partidos. Estamos a tiempo de evitar esa grieta. Muchas gracias.